Muy bien, hola a todos, vamos a comenzar un poco con esta clase de contrapunto 3. Ya estuvimos hablando un poco de que en este cuatrimestre se trata de abordar la fuga como forma musical, pero también como textura. Y bueno, siempre la fuga es un tema complicado y que a veces eh, nos produce ciertas reservas porque creemos que es muy difícil. Es complejo, pero al final es solo cuestión de poner mucha atención y de pensar que si bien pareciera que es un tópico lleno de reglas, en realidad estas reglas obedecen o estas características obedecen a cosas, vamos, que hasta cierto punto podemos pensar que son por sentido común. Un poco esta es la imagen que a veces veo en mis alumnos o en mí mismo cuando trato de explicar una fuga o cuando trato también de entender una fuga y para después explicarla, pues esta es un poco la imagen que veo, ¿no? Pero en realidad vamos a empezar, digamos, con algo muy sencillo. Una cosa importante, es decir, un aspecto que agrega cierta complejidad en la fuga es que normalmente es a tres o más voces. No es solo en la fuga, por ejemplo, ocurre en el trío sonata, ocurre en las sinfonías, que Bach le llama sinfonías a las invenciones a tres voces. Pero bueno, al final aquí hay un elemento, antes de ya proseguir con la fuga como tal, hay un elemento interesante. Cuando nosotros vimos imitación, en la invención, generalmente esta imitación era a la octava. Cuando nosotros tenemos esta imitación a la octava, a dos voces funciona muy bien, ¿no? Porque tengo el material, luego lo presento a una octava de distancia y después continúo con otra cosa. Sin embargo, cuando tenemos tres voces, y sobre todo pensando que el sujeto en general sería más largo que en las invenciones, imagínense, tendríamos tres entradas del sujeto en la misma tonalidad. Eso no nos permitiría tener variedad armónica, porque siempre es igual, siempre es el mismo sujeto en la misma tonalidad. Y por otro lado, al tener tres voces y cada una estar a una distancia de octava, eso hace que, eh, vamos, propicia un poco que las voces se abran mucho más, ¿no? Que haya mucha distancia entre cada una de las voces. Y eso no es recomendable para mantener la cohesión de los intervalos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este modelo, por ejemplo, del sujeto y luego la imitación en otra voz junto con el contrasujeto 1 y así sucesivamente hasta la tercera voz, podríamos seguir este esquema con cuatro voces y al final es la misma idea. Si se fijan, si lo hacemos cada vez a la octava, es decir, manteniendo el sujeto en la misma tonalidad y en tónica, pues tenemos unos problemas, estos problemas, armonía monótona y problemas con el rango, porque como ya dijimos, si lo hacemos a la octava, tendemos a abrir la distancia entre las voces. Y también, si recordamos que la imitación parte de la escritura vocal, recuerden que las voces en el Renacimiento, y bueno, desde antes, pero en el Renacimiento tenían una tesitura muy definida, es decir, había un rango específico para cada voz. Y de hecho también los modos estaban pensados en un rango determinado, ¿no? Esa es la razón por la que hay modos auténticos y modos plagales, ¿no? El modo auténtico es el modo en el que el registro está vamos, de la tónica hasta la tónica una octava arriba, y el modo plagal es partiendo de la dominante. Entonces, vamos, el uso del material estaba relacionado con la tesitura de las voces. Muy bien, entonces, ¿cómo solucionar esto? Muy probablemente se dio gradualmente, vamos, no es algo que sucedió de un momento a otro, y sucedió inicialmente en un contexto modal, pero cuando nosotros sustituimos la segunda entrada y alternamos, en lugar de hacerla también a la octava, la hacemos a la dominante, y cuando digo a la dominante, significa que, bueno, en la nota dominante o en la tonalidad dominante, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no necesariamente siempre una quinta hacia arriba, ¿no? Podría ser en una cuarta hacia abajo o incluso una cuarta más una octava o una quinta más una octava. Es decir,
con que sea hacia la tonalidad de la dominante. Esta sustitución de simplemente que la segunda entrada sea en otra tonalidad agrega mayor interés armónico porque entonces, vamos, aun cuando la tercera entrada esté también en la tónica, pero ya no se siente igual, ¿no? Porque esta segunda entrada en la dominante, esta segunda respuesta en la dominante, nos da cierta sensación de tensión y relajación. Es decir, como que partimos de la tónica, llegamos a un punto de mayor tensión y la resolvemos. Entonces la tónica del final no se siente igual, no se siente como una repetición, se siente como una resolución, ¿no? Y también ayuda un poco al problema de las tesituras, porque, por ejemplo, el sujeto de inicial podría estar en la tónica, el sujeto de la quinta podría estar una cuarta abajo, el sujeto en la dominante, y entonces la tercera entrada podría estar a una octava de distancia con respecto a la primera, no necesita estar a 2 octavas de distancia. Entonces esto podría mantener las voces más juntas. Nos soluciona un poco estos problemas de tesitura, ¿no? Entonces, vamos, esta solución muy probablemente fue inicialmente simplemente por dar cierta variedad, pero bueno, estas ventajas que ofrece, pues obviamente le dan, eh, hicieron que se continuara usando, ¿no? Es decir, que la armonía tiene mayor dirección, que el rango de las voces es más fácil de controlar y que existe una sensación de tensión y de resolución. Entonces, este modelo se usa muy comúnmente cuando tenemos esta imitación a 3 voces, no solamente en las fugas, se usa en muchas otras obras, ¿no? En muchos otros géneros y formas musicales. Por ejemplo, les decía en las sinfonías, que son invenciones a 3 voces, en el trío sonata, y en general en cualquier pieza que tenga un contrapunto imitativo a 3 voces y se quiera hacer estas 3 entradas del sujeto o del material melódico, normalmente si una de ellas, la del medio, está a la dominante, crea este mayor interés. Entonces, a esta entrada en la dominante le vamos a llamar respuesta, ¿no? Cuando nosotros tenemos una respuesta existen 2 posibilidades. Por un lado, hacer una respuesta real, ¿no? Transportándolo de forma real, que vamos a explicar qué es exactamente, y la respuesta tonal, que ocurre cuando hay ciertas condiciones en el sujeto, en el material, que requieren otro tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una respuesta real, es cuando nosotros observamos que el sujeto, aquí está marcado, si ustedes lo pueden ver, está marcado con una S en el compás 1, nosotros podemos decir que el sujeto en el compás 5 se transporta exactamente a la dominante, exactamente, en este caso, una cuarta por debajo. Si nos fijamos, cuando entra la imitación, la respuesta, en la voz de arriba, ahí vamos, trata de definir un poco la tonalidad dominante, porque al final esta respuesta real implica necesariamente una modulación, ¿no? Porque entonces aparece ahí el do sostenido, aparece la alteración que ahora nos pone en la tonalidad de la dominante. Entonces vean cómo la nota final del sujeto es la sensible, la tonalidad de sol mayor, pero la nota final es fa sostenido. Pero es fa sostenido porque es la tercera de la nueva tonalidad que es la dominante, ¿no? Que se produce por esta respuesta real a la quinta. En general, todas las respuestas, ya sean reales o tonales, van a implicar en algún momento una modulación. Pero en el caso de la respuesta real, si se fijan, es cuando transportamos tal y como está el sujeto, lo transportamos a la dominante, ya sea una quinta arriba, una cuarta abajo o más una octava, es decir, cuartas compuestas hacia abajo o quintas compuestas hacia arriba. En este ejemplo, si se fijan, la modulación no ocurre de inmediato. Podríamos decir que en este ejemplo hay un pivote, ¿no? Vean, el sujeto empieza en do sostenido, que es la tónica, se imita una quinta arriba, pero como el primer compás de la respuesta, es decir, el compás 4, en la voz de abajo tiene a la tónica, nosotros en ese momento todavía sentimos
a do sostenido menor como tónica. En realidad ese acorde sirve como un pivote. En este caso a diferencia del anterior, que el compás 5 ya está en la nueva tonalidad, es una modulación, vamos, un poco más abrupta. En el caso de este ejemplo, el compás 4, donde empieza la respuesta, sirve como pivote. Es un primer grado de do sostenido menor que sirve como cuarto de sol sostenido menor, que si se fijan claramente a partir del siguiente compás, donde aparece el fa doble sostenido y más adelante el la sostenido, ya estamos en sol sostenido menor. Pero el compás 4 sirve como un pivote, ¿no?, para realizar de forma más gradual la modulación. Pero esto se debe en general a las características, por un lado, del sujeto y por otro lado, del orden de las voces. Porque, por ejemplo, si esta respuesta hubiera sido hacia abajo, el acorde de tónica hubiera quedado en 6-4. Pero como la imitación, la respuesta es arriba, entonces el acorde queda do sostenido sol en fundamental, ¿no? Entonces eso permite que se pueda empezar con ese intervalo. Si hubiera sido invertido, si la respuesta hubiera estado abajo, entonces empezaríamos en un acorde en 6-4 en ese compás y no sería lo ideal, y entonces tal vez tendríamos que buscar una opción como el ejemplo anterior. Este es otro caso en el que, por ejemplo, si hay una respuesta real, si se fijan, aparece de inmediato el do sostenido casi de inmediato en el sujeto, pero de alguna manera como la respuesta sucede en la voz intermedia y hay un contrapunto libre en la voz de abajo con la tónica en ese momento, que es sol. Si se fijan aquí es algo muy similar al ejemplo anterior. Hay un pivote. El primer bit del compás 3 funciona como pivote, ¿no? Aun cuando la respuesta es a la quinta, el acorde no está en 6-4, ¿no?, porque ese re está en una voz intermedia. Y ese acorde, sol, re y el si que está arriba, es sol mayor, es primero de sol, pero también está funcionando como pivote, como cuarto de la nueva tonalidad. Y entonces ese siguiente acorde, este que dice 5 en 4-2, quinto en 4-2, ya está en re. En realidad aquí en este ejemplo lo ponen arriba, pero en realidad estaría ya en re mayor ese cifrado, ¿no? Entonces, la respuesta real, digamos que implica dos cosas. Una modulación inmediata, como en el primer ejemplo, ¿no? En este caso sería una modulación prácticamente inmediata, abrupta, pero que a veces no genera ningún problema. O la otra posibilidad es que genera un acorde pivote en el primer instante de la respuesta, pero a partir de más adelante, o casi de inmediato, después de la primera nota del sujeto, ya se plantea la modulación, ¿no? Entonces la primera nota actúa como un pivote. Este es un ejemplo y este es otro más. Pero si se fijan aquí, las imitaciones, las respuestas son una transposición exacta del sujeto a la dominante, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Una quinta hacia arriba o una cuarta por debajo. Y eso es muy importante, si se fijan, todas de alguna manera empiezan con un acorde en este aquí, por ejemplo, el compás 5 es un acorde en fundamental, re, fa sostenido, la, aunque es la dominante, no es la tónica inicial, pero es la nueva tónica y está en fundamental. Podría estar en 6-3, pero no en 6-4. Y es lo mismo aquí, lo que comentaba, si el sujeto hubiera estado arriba y la respuesta abajo, entonces ese acorde del compás 4 nos hubiera quedado en 6-4 y no sería conveniente. En este caso queda bien porque queda en fundamental. Y lo mismo aquí, ¿no? A pesar de que la respuesta a la quinta pone ese re en el compás 3, pero como abajo hay un sol, el acorde está en fundamental y puede actuar como pivote, y prácticamente en el siguiente bit ya tenemos la modulación, ¿no? Entonces la respuesta real o implica una modulación inmediata o una modulación donde solo el primer momento del sujeto de la respuesta, perdón, forma o actúa como pivote, y a partir prácticamente después de esa primera nota hay ya una modulación, ¿no? Es una modulación muy rápida, ya sea con un pivote o bastante más abrupta. Hay otros casos en donde, por ejemplo, aquí tenemos una imitación
donde se da de alguna forma la modulación también abrupta, pero la diferencia es que aquí Bach utiliza esto que está marcado aquí como link. Bach lo utiliza para modular previamente, es decir, la tonalidad es, si se fijan, desde el principio la menor, y entonces este link, este compás, en realidad el motivo, esta es una sinfonía, es una invención a tres voces, el motivo termina en la primera nota del compás 3. Ese compás, perdón, la primera nota del compás 4. Ese compás 4, la segunda parte del compás 4, es en realidad una pequeña unión para que la imitación a la quinta que modula de inmediato se prepare. Es decir, es parecido al primer ejemplo, pero aquí hay un compás añadido para preparar esa modulación y que no sea una modulación tan abrupta, ¿no? Entonces es similar, pero en este caso tenemos un compás ahí añadido, ¿no? Esta unión que sirve para preparar esa modulación y que ya no sea una modulación abrupta. Si se fijan, a partir del compás 5, de hecho ya está completamente en mi menor, ¿no? Pero no fue una modulación abrupta como en el primer caso, sino más bien el link prepara esa modulación. Y luego vemos cómo el link también se utiliza más adelante para hacer un puente y preparar la última entrada, que es nuevamente en tónica. Es decir, también el hecho de que se dé una respuesta a la dominante implica que después tengo que regresar. Y bueno, más adelante veremos ya a partir de cómo construir entradas qué pasa con esa situación, pero este es un buen ejemplo de que al final esta imitación a la quinta implica que después tengo que regresar y por lo tanto surgen otros problemas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando no podemos transportarlo de forma literal o por qué razones? Una razón es porque el sujeto empieza con la dominante, con la nota dominante. Por ejemplo, aquí tenemos una fuga en fa mayor y el sujeto comienza en do. Si nosotros hacemos la respuesta como la respuesta real, la primera nota que está marcada aquí con una X en el compás 5 tendría que ser un sol. Pero el problema de eso es que ese sol es la supertónica y podría implicar otra tonalidad, ¿no? Y por otro lado, formaría una disonancia con la nota que está abajo. Es decir, no dejaría en claro cuál es la tonalidad, ¿no? Y si se fijan, una cualidad de este tipo de respuesta es que en general tiende a mantenerse un poco más de tiempo en la tonalidad inicial. Al menos la primera parte de la respuesta todavía está en la tonalidad inicial. Hay un si natural después, pero de hecho al final regresa al si bemol. Es decir, ese fa se cambió, originalmente tendría que haber sido un sol, pero para darle certeza a la respuesta de que está en fa mayor en ese momento. Entonces, en este caso se cambió una nota, la primera nota, y es porque el sujeto empieza con la nota dominante. Si vemos otros ejemplos, este es interesante, aquí está separado en varios pentagramas, pero bueno, tenemos el motivo en el pentagrama superior, que está en do mayor y empieza con la dominante. Es decir, fíjense que el motivo empieza en el quinto grado de la escala. Entonces, si nosotros hacemos eso a la quinta, empezaría en re y por lo tanto nos daría la sensación de que de inmediato se movió a otro lado. Entonces, cuando aparece la respuesta, fíjense que aquí modifica más de una nota, modifica prácticamente toda la primera parte de la respuesta, pero no la modifica, vamos, arbitrariamente, sino si se fijan, lo que hace es que los primeros 3 bits del motivo están transportados exactamente una segunda abajo de lo que debería ser. Es decir, una respuesta real, aquí está marcada abajo, tendría que ser a partir de re y tener fa sostenido. Pero lo que hace Bach en este ejemplo es que todo eso lo transporta una segunda abajo para mantenerse en do mayor y solo al final, si se fijan, el salto de tercera que está del tercer al cuarto bit, aquí en la respuesta es un grado conjunto y por supuesto que al final hay un fa sostenido. Pero si se fijan, la función de la respuesta tonal es no confundir la tonalidad en la que está empezando la respuesta
y también el mantenerse un poco más en la tonalidad original. Otra razón por la que tendríamos que utilizar una respuesta tonal es porque a lo mejor la dominante no es la primera nota, pero está muy cerca del inicio. Y también sucede este mismo caso con la sensible. Si la dominante o la sensible están cerca del inicio del sujeto, muy probablemente tendremos que usar una respuesta tonal. Vean, por ejemplo, aquí el sujeto empieza con si bemol y fa. La tonalidad es si bemol menor. Entonces es tónica dominante. Cuando se transporta a la dominante, tendría que haber sido fa y do. Pero ese intervalo es ambiguo a la hora de determinar en qué tonalidad estoy. Entonces es mucho más evidente y para mantenerme en la misma tonalidad en la que estaba, que yo haga un salto hacia el si bemol, del fa hacia el si bemol. Entonces ese si bemol, donde está la X, se cambió. Originalmente tendría que haber sido un do si es una respuesta real, pero funciona mejor aquí el si bemol para mantenerse por lo menos ese compás en la tonalidad en la que estaba originalmente, que es si bemol menor, y a partir, si se fijan, del siguiente compás ya se continúa con la modulación, ¿no? Entonces aquí, como la dominante es la segunda nota, es muy probable que se tenga que hacer esta modificación, ¿no? Este es un caso similar, ¿no? El sujeto, tal vez la dominante no está tan cerca, pero está en el primer compás, ¿no? Vean, la tonalidad aquí es si bemol mayor. Entonces el fa del primer compás se sustituye por un si bemol en la respuesta en el compás 5. Vean que ese salto originalmente de si bemol a fa es una cuarta descendente y en la respuesta, la nota que está marcada con X, es un salto de quinta, ¿no? Porque a lo mejor no está tan cerca, pero es próximo al inicio del sujeto. Este es otro caso con la sensible. En este caso, con la sensible, fíjense que la respuesta tonal modifica más de una nota, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mi, re, mi, es decir, es una bordadura, es muy claramente el re natural es una bordadura, pero de alguna manera implica el acorde dominante. El problema es que sería, la sensible está en la segunda nota. Cuando nosotros hacemos la respuesta, tuvo que haber sido si bemol, la natural, si bemol. Pero eso de inmediato implicaría una modulación hacia si bemol. Entonces, en lugar de modificar solo una nota, se modifica un pasaje del material. Esa X y todo el bracket que está marcado, si se fijan, es una transposición del material original. Tuvo que haber sido originalmente la natural si bemol, do, fa, pero está movido todo ese fragmento una segunda hacia abajo para, digamos, esperar hasta el final de la respuesta para que aparezca el la natural, que es el que modula. Lo mismo pasa en el ejemplo de abajo, es exactamente lo mismo. Está en do mayor al inicio, el si natural es la segunda nota y por lo tanto modifica, pero no modifica solamente una, modifica 4 notas, esa sensible y las notas siguientes, y trata de encontrar entonces hasta qué punto puede ya ahora sí hacer una respuesta, vamos, una transposición real eh, y modular hacia el final. Y bueno, una última razón para hacer una respuesta tonal es si el sujeto modula a la dominante, es decir, si el sujeto por sí mismo ya tiene una modulación a la dominante. Veamos, por ejemplo, en el primer caso, en esta melodía de este sujeto de Händel, tenemos un sujeto en do mayor que por sí solo termina modulando a sol mayor. ¿Cuál es el problema aquí? Que si nosotros hacemos una transposición real, si el sujeto empieza en do y termina en sol, si hacemos una transposición real, va a empezar en sol y va a terminar en re, lo cual nos aleja más de la tónica, que acuérdense que tenemos que regresar a la tónica. Entonces es necesario hacer alguna modificación. Pero fíjense, esto es muy interesante, muy importante que lo recuerden, que lo tomen en cuenta.
Si el sujeto modula la dominante y es necesario hacer una respuesta tonal, las modificaciones, a diferencia de los anteriores casos, no son al inicio, son al final. Fíjense que aquí modificó las últimas dos notas. Originalmente tuvo que haber sido un si, do sostenido, re, pero las movió una segunda abajo, las modificó ligeramente, las últimas tres notas nada más, para ya no volver a modular, sino para mantenerse en la tonalidad. Hasta abajo, en el tercer pentagrama, está lo que debía ser, y vean cómo sustituye el si, do sostenido, re, por un la, si, do, para mantenerse dentro de la tonalidad o incluso para regresar a la tonalidad de do mayor. Es el mismo caso en el ejemplo de abajo. Fíjense que el sujeto está en do mayor, al final pone un fa sostenido, es decir, modula, y en este caso prácticamente a partir de la segunda nota mueve todo para hacer una respuesta tonal y que no vuelva a modular, ¿no? La respuesta real aparece hasta abajo, pero eso nos llevaría a modular a la dominante de la dominante y entonces se complica el retorno a la tónica. Por lo tanto, es necesario modificar la respuesta. En este caso, no solo modifica algunas notas del final, prácticamente modifica todo. Pero nuevamente repito, no modifica arbitrariamente. Si se fijan, los intervalos son los mismos, las direcciones son los mismos. Solo en lugar de transportarlo, eh, como dijimos, una quinta arriba o una cuarta abajo, en este caso lo transporta una quinta abajo, excepto por la primera nota, ¿no? Porque esa es la nueva tónica. Entonces, es muy importante considerar que cuando el sujeto modula a la dominante, normalmente las modificaciones se dan hacia el final. Y cuando en los otros dos casos, es decir, cuando muy cerca del inicio está, o inicia con la dominante, o muy cerca del inicio está la dominante o la sensible, entonces la modificación se dará al principio de la respuesta. De todas maneras, les mandaré estos ejemplos, pero, y aunque, vamos, son casos muy específicos, también podríamos decir que no es una regla absoluta, ¿no? Hay casos en donde el dominante, por ejemplo, la nota dominante está muy cerca del inicio y aún así se puede hacer una respuesta real, ¿no? O donde se modula a la dominante y vamos, podemos hacer una respuesta tonal sin hacer tantos cambios. A lo que voy es que no es una regla absoluta estas cosas que mencioné, sino más bien características y tendencias, sobre todo en la respuesta tonal. En la respuesta real, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? En la respuesta real es prácticamente transportarlo tal y como es el sujeto a la dominante. Mientras que la respuesta tonal sí tiene más implicaciones, ¿no? Pero como también mencionamos en la respuesta real, lo que podríamos decir es cuál es el efecto. Es decir, el efecto es una modulación abrupta o una modulación en donde solo el primer instante de la respuesta es un pivote, mientras que en la respuesta tonal, digamos, esta modulación es mucho más suave, ¿no? Es mucho más gradual y nos mantenemos en la tonalidad original un poco más de tiempo. Para eso es la respuesta tonal. O evitamos, en el caso número 3, cuando el sujeto modula la dominante, evitamos que se module ahora a la dominante de la dominante, lo cual nos llevaría más lejos de un retorno a la tónica. Aquí, por ejemplo, tenemos una combinación. Este último ejemplo que quiero enseñarles es una combinación. Si se fijan, tenemos el sujeto en el primer pentagrama, con este link, esta unión para vincularlo con la respuesta a la quinta. Es decir, si se fijan, prepara una cierta... El sujeto parece modular a la quinta, tiene un la natural en medio, pero después regresa, es decir, no modula, no termina modulando a la quinta. Entonces, cuando la respuesta viene, la respuesta real está hasta abajo, pero esto hubiera provocado, vean, una modulación hacia fa menor, que es el segundo grado, mayor, además, una región bastante alejada, y esto nos hubiera ocasionado más problemas a la hora de regresar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay, por un lado, es una respuesta tonal, claramente, pero lo que vemos es que hay una combinación de los recursos que vimos para la respuesta tonal. Por un lado, está modificado el inicio, si ustedes se fijan, la tonalidad es mi bemol mayor,
y la nota inicial es la dominante. Entonces dijimos, si la nota dominante es la nota inicial del sujeto, tenemos que cambiarla cuando se hace una respuesta. Tendría que haber sido un fa, pero eso no dejaría claro que la tonalidad es mi bemol. Por lo tanto, se cambió por un mi bemol. Está marcado con una X al principio. A partir de ahí, las demás notas, digamos, son exactamente una transposición a la dominante, excepto cuando se daba esta modulación, es decir, cuando existía una modulación a la dominante en el sujeto, cuando apareció en la natural, aquí se evita esa modulación, también transportando todo ese material eh, un poco más abajo y evitando que se dé esta modulación hacia fa menor, y básicamente lo que hace es mantenerse en la tonalidad original, y con el mismo link hace que termine modulando hacia si bemol mayor, ¿no? Entonces esta es una combinación de los dos recursos, es decir, hay una modificación al inicio de la respuesta, porque la nota inicial es la dominante, pero también hay una modificación prácticamente hacia el final de la respuesta, porque el sujeto modulaba. Y entonces, digamos, ahí teníamos dos de los casos que vimos que aplican para una respuesta tonal, y por eso es que se combinaron las dos herramientas. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, vamos a seguir explicando esta idea de las respuestas y hacer algunos ejercicios, pero por ahora, bueno, vean este video. Les mandaré también la presentación, esta presentación en PDF, para que ustedes puedan consultar y analizar los ejemplos. Es muy importante que los toquen también, o que al menos intenten sonarlos, para que vean cuál es la diferencia cuando hacemos una respuesta real, ¿no? Toquen el sujeto y luego el mismo sujeto con una respuesta real o con la respuesta tonal. Y verán, bueno, ahí la diferencia, ¿no? Y tal vez ahí encontrarán pues las razones por las cuales es necesario hacer respuestas tonales. Y bueno, más adelante haremos más ejercicios. Espero que haya quedado claro, y cualquier duda, por favor, escríbanme. Saludos.